En esta primera parte del trabajo realizaremos una pequeña introducción sobre Álvar Aalto como arquitecto, así como el contexto de la casa experimental Murat Salo y las razones por las cuales la hemos escogido. Acto seguido, para abrir un poco la perspectiva de la obra, hablaremos sobre las obras inmediatamente previas e inmediatamente posteriores. Nacido en Cuartán en 1898, Álvar Aalto es considerado uno de los arquitectos más importantes del siglo XX. Completó su educación como arquitecto impartida en Finlandia con sucesivos viajes al extranjero. Durante los años 20 se vio influenciado por el gran maestro del movimiento moderno, Le Corbusier, y llevará el funcionalismo de este mismo a Finlandia. Pronto logrará reconocimiento internacional y será profesor del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Estados Unidos. En 1955 ingresa en la Academia Finlandesa y en su honor se concede cada 5 años el premio Medalla Álvar Aalto. Estamos en medio del bosque de pinos de la isla Murat Salo y al lado del lago Pishne. La casa experimental de Murat Salo se construye en 1956 por Aalto y su esposa Elisa, arquitecta que también trabajará con su marido desde 1949 y que tras el fallecimiento de este dirige el estudio Álvar Aalto y compañía. La residencia se instaura como lugar de vacaciones de la familia hasta 1994. La razón por la que hemos escogido esta obra no es solo por lo que ella significa, una casa experimental preconcebida como espacio en el que los materiales, la construcción y el proyectar arquitectura dan lugar a diferentes soluciones en un mismo lugar, pero también la hemos escogido por su historia, que de una manera u otra la relaciona con otras obras coetáneas que él construye en la misma época y lugar. Construida en la isla de Murat Salo, descubren este lugar mientras se encuentran en Saniat Salo construyendo el ayuntamiento. La casa se construye con la finalidad de aislarse del resto del mundo, pero manteniendo cierta relación con el espacio natural y con el medio humano que los rodea, ya que desde la casa se puede ver a lo lejos la torre de la iglesia Murame, también diseñada por Aalto. Del sentimiento de aislarse y querer experimentar la materialidad, las formas y la construcción, nace esta casa experimental, como un experimento de la nueva corriente neoempirista que se va a desarrollar en las décadas 40 y 50 en Escandinavia. En cuanto a las obras inmediatamente previas, hemos decidido incluir estas tres: la Baker House, el Ayuntamiento de Seinäjoki y la Universidad Politécnica de Helsinki. Todas ellas tienen elementos significativos similares a la casa que estamos analizando. Algunos de ellos son la búsqueda del aprovechamiento del espacio a través de la forma de la Baker House, el uso de los materiales, así como la relación con el entorno del ayuntamiento, o el juego de volúmenes que configuran todo el conjunto de la Universidad Politécnica, cuya intención era la de evocar elementos de la antigua Grecia. En cuanto a obras inmediatamente posteriores, tenemos la Iglesia de las Tres Cruces, el Cultur-Italo y el bloque de viviendas en Hansa-Viertel. La Iglesia de las Tres Cruces en Boxenisca trata sobre todo una tendencia escultural de los campanarios que surge en los años 50 y 60 y también es una tendencia que aplica el Adio Dieste en su iglesia de la Atlántida. El Cultur-Italo en Helsinki fue un encargo realizado por el Partido Comunista y es un edificio que se divide en tres sectores: auditorio, sala de congresos y edificio de oficinas, y cada sector se compone de un material distinto: ladrillo, madera o cobre. Y por último, el bloque de viviendas en Hansa-Viertel, en Berlín, que pertenece al proyecto llamado La Ciudad del Mañana, compuesto por 53 arquitectos distintos y que su objetivo era mostrar la modernización de Alemania y la reconstrucción tras la Guerra Fría. En esta segunda y última parte del análisis de la obra, vamos a ver los siguientes temas. Planos, Casa Murat Salo, análisis funcional espacial, análisis estructural y constructivo, análisis climático, muebles y su importancia, relación con otras obras. En primer lugar, vamos a hablar del Cabanon de Le Corbusier y segundo, vamos a hablar de la casa Sert José Luis Sert. Y por último, vamos a dar unas conclusiones. Teniendo en cuenta el análisis funcional y espacial, lo primero que es necesario destacar es el patio como elemento principal de la casa. A este se le añaden el resto del conjunto.
De esta manera se divide en zona de día y de zona de noche. Como puede verse en la zona de día, al salón principal se le añade, en la parte de mayor altura, un estudio, ubicado en un altillo. A estos se le anexiona una pequeña cocina. En la zona de noche aparecerán 3 habitaciones pegadas, ubicadas en la parte este de la casa. Además, el volumen de invitados se configura con una acogedora sala y una habitación. Por último, un pasillo de comunicaciones une todos los volúmenes, así como un pequeño aseo da servicio a toda la casa. Teniendo en cuenta este análisis, se llega a la conclusión de la importante relación que tiene esta casa de Alvar Aalto con la antigua casa griega. Como se observa en la ilustración, el ya citado elemento principal de esta construcción, el patio, organiza el espacio sobre el cual se le añaden las distintas estancias de la vivienda principal, incluida la parte de invitados. Hablando de los materiales de la casa se construye prácticamente usando 2 materiales principales, que serían el ladrillo y la madera, con una cubierta de zinc que se recubre en su perímetro con tejas. Huecos. Los huecos son todos exteriores, unos darán al patio y otros no. Alvar Aalto usa los materiales y la forma de abrir huecos para provocar sensaciones. Por ejemplo, el hueco abierto al sur busca el horizonte en el lago, una relación visual con la naturaleza, mientras que el hueco oeste cierra con barrotes de hierro, provocando así la verticalidad de los troncos de los árboles. A nivel estructural, Alvar Aalto emplea una estructura muy sencilla, basada en muros de carga de ladrillo macizo, una cubierta de vigas de madera. El altillo, o dicho de otra forma, el volumen flotante de la casa, se aguanta mediante unas vigas de madera que se empotran en el muro de carga de ladrillo y unos tirantes que enlazan con las vigas de la cubierta. Un dato curioso en cuanto al análisis constructivo es que la mayoría de los ladrillos fueron rescatados del Ayuntamiento de Seinäjoki, que, como sabemos, es una obra también de Aalto y muy próxima a la que estamos estudiando ahora mismo. Y en el patio fue experimentando con ellos y con sus distintos acabados que daban a la superficie. Como sabemos, el ladrillo es un material que destaca por su resistencia a compresión y una gran parte de esta resistencia pues también depende de su unión. Es decir, en un mismo muro podían existir distintos tipos de resistencia. Llegados a este punto, queríamos conocer cómo Alvar Aalto y su esposa vivían en esta casa vacacional y cómo la arquitectura del humo cobraba gran importancia en ella. Los altos muros del patio protegían el interior de los vientos fríos del agua del lago Padellane. Pero, ¿qué pasa con la radiación solar? Por ello, Aalto decide revestir el exterior de pintura blanca y que esta radiación reflectara en ellos. Mientras que en el interior del patio ocurre un sistema totalmente contrario, gracias a la capacidad de absorción del ladrillo. Por ello, cuando reflejara la luz solar o el propio calor del fuego del patio al encenderlo, los muros macizos lo acumularían. Este mismo sistema lo aplica en el interior, pero con una chimenea, y estos muros calentarían todo el área interior. Aalto usa el fuego tanto en el interior como en el exterior, dándole así sentido a una arquitectura tradicional. Como la mayoría de diseñadores que trabajan en la primera mitad del siglo XX, los primeros inicios de la modelización de Aalto se basarán en construir mobiliario que confluya 2 principios muy importantes: la estandarización y la funcionalidad, siendo desarraigados de decoración alguna, pero consiguiendo una belleza en su forma. Aalto tratará de unificar desde un primer momento los planos horizontales con los planos verticales y comienza a estudiar las propiedades que tienen la madera y el metal al ser doblados. A principios de los años 30, la modulación de su pensamiento lo llevará a trabajar la estructura de sus muebles en madera. Establece que el metal es racional desde su punto técnico y constructivo, es ligero y adecuado para la producción en masa, pero no es satisfactorio desde el punto de vista humano. El acero es demasiado buen conductor del calor, demasiado brillante e incluso acústicamente no es adecuado para una habitación. Este pensamiento se ve reflejado en toda la segunda generación del movimiento moderno. Tratar los postulados de una primera generación posterior, pero llevándolos a su lado más natural. Relacionar el arte con aquello que lo rodea y por tanto también el tratamiento de los espacios que generarán las obras entre el espacio natural y estas mismas. En el caso de los muebles, adecuar el diseño a su naturaleza más próxima, el ser humano. Aalto desarrollará la L-Leg, lo que le permitirá el encaje de un mueble de madera de la manera más sencilla y barata.
Con este diseño de la pata consigue que los elementos de sujeción para proporcionar estabilidad en los muebles que se usaban antiguamente desaparezcan, necesitando solamente las patas y un asiento. A pesar de la eficiencia en producción y uso, no reniega del diseño y su variedad, configurando así variantes de este tipo de pata y muebles, siendo muy eficaz a la hora de configurar un espacio interior. Pasados los años 30, Aalto experimentará con el concepto de la L-Leg, llegando a la conclusión de que éstas se podrían colocar de manera arbitraria en el asiento de la silla, por lo que pierde cierta percepción de una única pieza. Decide por esto configurar la pata como una sección entera, como si de un pórtico se tratase. Además, en los ángulos de las patas reduce la sección y en el encuentro de dos ángulos de dos patas diferentes se puede observar esta ligereza en forma de vacío. Finalmente, en su máxima expresión, esta idea de la pata se desarrollará en forma de abanico de 5 piezas, formando un ángulo de 90 grados, con el que Aalto consigue relacionar totalmente los elementos horizontales con los verticales en una silla. Centrándonos en la relación de nuestra casa con otras obras de arquitectura, nos parece interesante relacionar nuestra pieza con el Cabanon de Le Corbusier, el cual todos conocemos y nos resulta familiar, puesto que lo tenemos en el hall de entrada de nuestra escuela de arquitectura. Ambos fueron construidos en el mismo año, en el 1952. Nuestra vivienda, como ya dijimos anteriormente, en la isla de Muratsalo, en Finlandia, mientras que el Cabanon en una zona de camping de Roquebrune, Francia. En ese año, Aalto terminará la construcción del ayuntamiento de Sainsalo y, a su vez, Le Corbusier realizará el proyecto de Chandigarh y finalizará la unidad de habitación de Marsella. Como vemos en las imágenes, la relación con la naturaleza, el terreno y el mar están muy presentes en ambas casas. Las dos fueron concebidas desde un principio para disfrutarlas como segunda residencia. En las siguientes dos imágenes se puede ver precisamente esto, el disfrute que estas piezas arquitectónicas les permitían. Aalto saliendo de la sauna que tenía al lado de la vivienda y a Le Corbusier dibujando dentro del Cabanon. En las dos láminas que aparecen a continuación veremos una serie de bocetos que sintetizan las ideas que expresan cada obra. El objetivo de Aalto era crear una combinación entre el estudio de un arquitecto y un centro experimental en donde hacer pruebas con materiales e ideas. En estos bocetos que tenemos delante se puede ver la importancia que desde un principio tuvieron ciertos elementos ya analizados en este trabajo, como son el fuego central, la relación del patio con el entorno más cercano a través de ese hueco principal o el estudio de los ladrillos y sus propiedades. Y en la última imagen se puede apreciar el nivel de detalle al que llegó Aalto en su creación, reflejado en esa puerta roja levantada del suelo para poder abrirla en las épocas de nevadas. Para Le Corbusier, su cabaña era una simplificación de su pensamiento y postura sobre la arquitectura. Es un espacio único que resume la idea de la máquina de vivir. El Cabanon era una pieza basada en el modulor, el sistema de medidas que todos conocemos, centrado en la escala humana. En ese boceto que se ve a la izquierda, se ve el primer esquema que hizo Le Corbusier de la casa, dejando en esta definida la distribución definitiva que tomaría la cabaña. En cuanto a la construcción, ambos utilizaron materiales de su zona, aunque el Cabanon se formó con piezas prefabricadas de madera construidas en la isla de Córcega y llevadas posteriormente para montarlas en muy poco tiempo. Como conclusión, y si nos centramos en la planta y sus dimensiones, está claro que son muy diferentes. Solo hay que observar la casa de Aalto, formada por un cuadrado de 14 metros de lado dividido en otros 9 cuadrados, 4 de los cuales forman el patio, mientras que los otros 5 restantes las demás estancias. En contraposición, la pequeña cabaña de Le Corbusier está formada por un pequeño cuadrado de 3,66 metros de lado al que se le añade un pequeño pasillo de 0,70 metros por el cual se accedía o bien a la estancia principal o bien al bar colindante a la pieza. Son dos piezas creadas y enfocadas para la reflexión y, como dijimos, para ese disfrute de la naturaleza, pero difieren sobre el programa que acogen. A la casa de Muratsalo se le añaden elementos como la citada sauna, un pequeño embarcadero u otro conjunto de pequeñas edificaciones. Por otra parte, el Cabanon acogió un programa mucho más reducido, apoyándose en los equipamientos del pequeño camping. Como resumen, poneros estas dos imágenes finales en las cuales se reflejan enfoques similares del ocio, uno mucho más recogido y solitario, mientras que el otro más social. Relación Casa-Sert. Josep Louis Sert. El patio como elemento arquitectónico principal. El patio forma parte central del hogar y las habitaciones se desarrollan alrededor de él. De esta manera se convierte en una habitación a cielo raso, un espacio que articula a los demás y los comunica. Esta condición se refleja claramente en las dos propuestas arquitectónicas de los dos arquitectos,
Álvaro Aalto en su casa experimental y José Luis Sert en su solución para la casa Sert. De tal forma que en el primer caso el patio se convierte en una especie de centro del mundo. Es nuevamente una habitación para mirar al cielo, para meditar. En el segundo caso, nuevamente, el patio coge el paradigma de la casa, y el propio arquitecto lo presentaba así. Decía Sert sobre las razones del uso del patio. Las razones son bien sencillas. Colocando unas bahías prácticamente encima de los límites de la parcela se aprovecha mejor un terreno que ha pasado a ser muy valioso. Además, tanto los espacios interiores como los exteriores son más privados y tranquilos. Y por último, todas las habitaciones pueden tener vistas agradables, independientemente de lo que haya más allá de los muros. Otro punto de coincidencia entre los dos arquitectos sería el uso constante de los materiales cálidos, la madera y el ladrillo. Como reflexión y comparativa final, debemos hablar de que el Cabanón y la casa experimental, a pesar de ser muy diferentes, encuentran semejanzas proyectuales que manifiestan una misma manera de ver las cosas. En estos dos proyectos se realza la implantación en la naturaleza, queriendo mimetizarse con ella. Un Cabanón más íntimo y resguardado en su construcción, quizás reducido a lo más ínfimo de habitar, y una casa Murat Salo que busca también el relacionarse con el lado humano de las cosas. Encontramos en ellas dos el uso de los materiales tradicionales, como son la madera y la fábrica de ladrillo respectivamente, que conseguirán llegar a los objetivos que los dos arquitectos buscaban con el uso de estos mismos. Finalmente, hemos querido reflexionar sobre las ideas y cuestiones que nos ha proporcionado tanto Aalto y su manera de proyectar como la casa experimental Murat Salo. Del distinto uso de los materiales, de las diferentes soluciones constructivas y del diseño de muebles que Aalto recorre a lo largo de su carrera como arquitecto, nos damos cuenta de un objetivo común, la búsqueda de la humanidad, buscar aquello que más satisfaga al ser humano, que le proporcione serenidad y confort, experimentando diferentes formas, pensamientos y utensilios para llevar a cabo dicha finalidad. Aalto consigue fusionar perfectamente esos postulados de una primera generación del movimiento moderno con la idea de humanizar los proyectos, de acercarlos y relacionarlos con aquello que los rodea, haciéndolos de esta manera más humanos. Este objetivo cobra vida en todos los aspectos de su casa: el uso de la madera para proporcionar calidez, el patio central en el medio de la construcción con una fogata en su centro que proporciona calor al resto de estancias, el color en el interior para aprovechar los pocos rayos de sol que hay en invierno en el lugar, o el uso también de la pintura blanca en el exterior para conseguir proporcionar una inercia térmica que mantenga el calor en invierno pero que sea refrescante en verano. Aalto, como maestro, nos ha ayudado a ver no solo lo racional de los proyectos de arquitectura, sino también la relación que debe tener con la escala humana, con el ser humano.